la información que tú me das está manipulada. La inteligencia artificial lo que es que le permite a los computadores y a las máquinas pensar como humanos, o Ok. de cierta forma emular la inteligencia humana y la solución de problemas. Porque no es seguro ni legal acceder a ese tipo de contenido. ¿Se dejarían realizar un procedimiento médico con una IA? Sí, sí, aprobado por Chayanne. Eh, ¿Tú sabes cómo podemos hacer que Disconformes Podcast sea el podcast más escuchado en YouTube? Sí, para aumentar la popularidad de un podcast en YouTube, puedes enfocarte en crear contenido de calidad, mantener una frecuencia constante de publicaciones, Tómala. promover tu canal en redes sociales. No más preguntas. Tome para que afine, don Chato. Toca hacer algo de calidad y no esta mierda. Buen día para todos, acá en Disconformes Podcast. Gracias por escucharnos nuevamente, siempre con la compañía de Jerry. Hoy un día especial, un día que tenemos un invitado de la casa. Ya estuvo en programas anteriores, ya nos acompañó, nuevamente nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, abuelo? Bien, bien, gracias por la nueva invitación. Esperar ¿Cómo tener estás acá con la expectativa hoy? alta, alta. Vamos a ver cómo se desarrolla el programa y pues acá con la expectativa. Bueno, venimos hoy con un gran tema. Sin antes saludar a nuestro querido Jerry. ¿Cómo te encuentras, Jerry? Hola Chatico, ¿cómo vamos? Bien, bien. Abuelito, bienvenido nuevamente al programa. Yo tengo un Gracias. dato del abuelo. Cada vez que viene un integrante que ya ha estado, les tengo datos sobre ellos. El abuelito no es el que tiene el programa con mayor audiencia, pero es la persona que tiene el programa con mayor retención de audiencia. Eso algo quiere decir. Dato, Dato dato curioso. curioso. Sí, porque es que Dato acá ya curioso. pasó don Jaimito y don Rocco dando las que tenían muchas vistas, pero la retención es más baja que la que tuvimos con el abuelo. Ujú. Entonces, muchas Vea, veces es mejor la calidad que la cantidad, dicen. y eso dicen, ¿no? No es para Dedicamos darle con... palo a mis amigos, pero bueno. Bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a desarrollar? ¿Qué tema tenemos para hoy? Bueno, como lo dijimos en el capítulo anterior, vamos a hablar sobre las IAs. Entonces, para este capítulo vamos a hablar sobre básicamente qué es el concepto de IAs o qué entendemos por IAs hoy en día, cómo se ha desarrollado la inteligencia artificial y cómo es el impacto que se da en la industria, en los trabajos. Vamos a hablar sobre mitos y verdades que se han tenido en los últimos, digamos que en los últimos 2, 3 años donde más se ha hablado sobre inteligencia artificial. Vamos a hacer una prueba con una inteligencia artificial y vamos a hacerle unas preguntitas, vamos a hablar con ella, a ver cómo nos conteste, de pronto hacer un análisis de qué tan, como de qué tan real puede llegar a ser una conversación con una IA, o si es simplemente sentarse uno como con un ordenador y ya. Y pues las Ujú. preguntitas de TikTok al final, lo de siempre. Listo, entonces, si quieres comencemos, Chatico, con lo básico. Para ti, ¿qué es una IA? O sea, ¿tú qué entiendes por IA? Bueno, para mí una IA es como una herramienta, un avance tecnológico. Yo sé que se ha venido trabajando desde hace varios años, pero ahora me parece un avance tecnológico en cuanto a la implementación que va en el uso de mi parte, como por ejemplo en el celular o para ayudarme a buscar ciertas imágenes y para Ujú. solucionar ciertas cosas de la cotidianidad de mi vida. Por ejemplo, cuando eh, desarrollo o quiero estudiar inglés, yo trato de usar la IA y fomentar una conversación con la IA. No sé ustedes qué concepto tienen, Jerry. O el mío también no difiere mucho del tuyo, hay que considerarlo como una herramienta para el diario vivir, como para mejorar la calidad de vida de las personas y como que yo diría que tratar de maximizar o de explotar o de utilizar los medios que ya teníamos y maximizarlos en una medida más rápida y en potencializarlo, por así decirlo. Pero el abuelito, Ujú. que es un poco más experto en temas informáticos y de inteligencias, cuéntanos entonces qué sería la inteligencia artificial. Pues digamos que lo que están mencionando es el para qué se usa, más no el qué es. Sí, es Ujú. que hay diferentes herramientas que me permiten a mí ser más productivo, eficiente en ciertas cosas, pero en realidad la inteligencia artificial lo que es que le permite a los computadores y a las máquinas pensar como humanos, Ok, o de cierta forma emular la inteligencia humana y la solución de problemas. Entonces la inteligencia artificial se basa en eso, en poderle permitir a las máquinas, computadores o cualquier dispositivo
el poder simular la inteligencia humana con el fin de solucionar problemas o de crear necesidades, entiéndase lo mismo que hace como tal un cerebro humano, Ok, de entiendo. cierta forma. Pero bueno, preguntica básica. ¿Han usado ustedes las IAs o las utilizan en su diario vivir? ¿O es simplemente un concepto que saben que existe, pero hasta ahí nomás? Yo sí las uso. ¿Qué, Yo, qué, yo qué la, aplicaciones usas tú, Chato? yo uso ChatGPT, es lo primordial que uso. Todavía no tengo experiencias con otras IAs, la verdad. Ok, Ah, y la IA de Meta en el WhatsApp también. ok. Abuelito, ¿tú cuáles usas? Bueno, yo las uso casi todas, digamos que así como digamos, de más a menos uso, la que más estoy usando hoy en día es la de Copilot, Mm, la de Microsoft Copilot, otra que se llama GitHub Copilot, otra que se llama Confluence AI. Confluence es una herramienta de documentación, a nivel empresarial, que también tiene un buscador mediante inteligencia artificial. Y últimamente también estoy utilizando unas para generaciones de texto, que es como Text AI, si no estoy mal, es el nombre que se llama, ok. que está por ahí comercialmente. Y por último, ChatGPT. ChatGPT ya es una de las que casi no uso y así de las comerciales que están como implícitas, hoy en día la de Meta AI es la otra y una que últimamente salió hace poco que la tiene, si no estoy mal, Apple y Android, es la generación automática de stickers con AI en los chats. Ah, ok, sí, no, yo creo que Esa ahorita está muy de ya, boom para cuando uno tiene grupos sí, de chats, la usa todo el mundo para hacer stickers. para crear los stickers ahí de muchas Exacto, cosas, pero sí, entonces, esas. pero mirando ahí, digamos que a diferencia, yo usualmente uso casi que las IAs que yo uso son de diversión, o sea, son IAs relacionadas Ujú. para temas de editar, uso IAs en Canva, lo que decía el abuelo en cuanto al celular, pues mi celular, yo tengo el Samsung S24 que viene como con IA incluida y tiene muchas cosas de inteligencia artificial que hace el trabajo por uno mismo, entonces ahí todo el día. Intenté utilizar Copilot también por un tiempo, pero a la final, no sé, como que me hacía volver otra vez a hablar con ChatGPT. A mí me gustaba Ujú. hablar mucho con ChatGPT. Utilicé Copilot como para probarlo y eso, pero no sé, se me hizo que era básicamente lo mismo. O sea, no le Pero vi mayor. Copilot usa ChatGPT por debajo, Exactamente, ahí va el tema. Para solo las que es personas. acotado, Sí, es que tengo entendido que igual Microsoft tiene como el sí, 49% de las acciones de OpenIA. sí. Ujú. Cuando después despidieron al man creador Asam. de OpenAI, a Sam, sí. Ajá. Yo tengo una pregunta para el abuelo, ya meto la cuchara. Abuelo, en este orden que diste tú las IAs, ¿es el modo de uso o es el modo de que tú crees que son mejores o peores? No, eso, digamos, el uso va basado mucho en las necesidades de cada persona. Digamos que para mí ese es el uso que le doy porque es lo que hago día a día en el trabajo, que me permite a mí, me potencializa en el sentido de que, por ejemplo, GitHub Copilot me permite a mí buscar información en todos los documentos que tiene la compañía, por ejemplo. Entonces lo que hace es que me saca un resumen sin la necesidad de yo ir a buscar documento por documento, sino yo le pregunto sobre un concepto en particular, me trae un resumen de lo que es y me trae las referencias y los links a esos documentos que yo necesito consultar. Entonces es muy caso a caso de lo que cada persona necesite, pero no tiene como una preferencia personal o que diga, no, es que la que más tienen que usar es esta, no, pues es si yo soy, por ejemplo, un diseñador, lo más probable es que esté utilizando una herramienta de AI que me permita mejorar mis habilidades de diseñador, o lo mismo para los doctores o para alguien que esté editando, etcétera. Cada necesidad de cada persona es diferente. Exacto, sí, literal. De hecho, ya que lo estaba ya comentando el abuelo, quería decirles, dentro de la investigación que hizo Disconformes Podcast, encontramos que hay como tres categorizaciones de la IA o como tres fragmentos en los cuales podemos dividir la evolución de la IA. Y decían que básicamente en tercera posición existe la IA básica. Esta IA básica son programas como los cuales está describiendo el abuelo que cumplen una función en específico. Ejemplo, hay una IA para jugar ajedrez virtual.
Entonces esa IA se Ujú. encarga simplemente de hacer el juego contra un humano y ya está. Esa IA no va a servir para absolutamente nada más. O una IA en temas de GPS, de geolocalización. Es exclusiva para eso y para nada más. Después de eso viene una evolución de IAs que van a ser unas IAs que van a ser llamadas como full IAs o como IAs más completas y son ya lo que estamos viendo hoy en día como lo que está generando ChatGPT. Recordemos, ChatGPT era pensado en un inicio para un tema en específico y resulta que ahora con ChatGPT podemos crear imágenes, podemos desarrollar temas un poco más complejos que no se pensaban en un inicio y creo yo que ese es en el momento en que hoy en día pues estamos. Y finalmente, una tercera etapa de las IAs que vendrían a ser unas IAs que ya tienen una conciencia, una automatización, que no requerirían del ser humano ni para crearse en sí mismas, ni para producir lo que tienen que producir, ni absolutamente nada. A ese tipo de Ujú. IAs, que son las que tenemos como nosotros pensadas por películas y eso, ¿creen ustedes que podemos llegar algún día a ese tipo de IAs que se puedan autogenerar, autosolventarse, autohacer todo? Pues todo va a depender de las necesidades que surjan. Digamos que todo ese tipo de herramientas surgen por algún tipo de necesidad. Em, casi siempre cualquier desarrollo tecnológico o cualquier como producto que sale al mercado, que se lanza y demás, es porque está cumpliendo una necesidad o incluso puede estar generando una necesidad. Todo lo que se ve en las películas y lo que como de cierta forma lo tratan de ficción, muchas veces se puede, o hay veces que incluso son prototipos reales de cosas que ya existen y que incluso se están llevando tal vez como desde un punto de vista secreto, por decirlo de alguna forma, y que simplemente lo están como tratando de poner en el mundo de alguna forma tranqui, que todo el mundo lo pueda aceptar. Yo digo que sí es posible en algún punto llegar a ese tipo de eh, como de fantasía que vemos en las diferentes películas. ¿Por qué? Porque cada día estos modelos de inteligencia artificial están avanzando y a medida que están avanzando cada vez más y se descubren cada vez más, en algún punto es muy probable que pueda llegar a tomar conciencia propia eh, y se pueda incluso auto como generar de cierta forma, por decirlo como de forma redundante, como crear sus propias AI, crear sus propios programas en beneficio propio con el fin de, no sé, generar no sé, un, un paro, por ejemplo, o generar, bajar a alguien del poder de algún país, o de cierta forma puede hacerlo. El Ujú. tema es que estas inteligencias artificiales están basadas en el conocimiento humano. Entonces es hasta qué punto adquiere conocimiento de la humanidad para generar su propio conocimiento y es ahí donde siempre ha entrado el tema de la inteligencia artificial, qué es correcto y qué no es correcto, qué es ético y qué no es ético, eh, porque la inteligencia artificial puede tomar como criterio de que matar personas en la calle es correcto porque la persona tenía la razón y se queda con ese concepto y puede generar un producto que quiera salir a matar gente. Entonces, ese es el tema. Por eso creo que hay unas leyes y hay unas ciertas restricciones en cuanto a qué puede y qué no puede hacer una IA hasta el punto de que pueda llegar a perder el control. Pero creo que aún de eso está lejos. Tal vez ni siquiera lo alcancemos a ver nosotros, pero en un futuro es muy probable que sí pase. Que pase la inteligencia humana, porque estamos hablando de que Sobre, la IA, ya la sobrepasa en ciertas cosas. Por ejemplo, en temas de puros, digamos, números, en temas de procesamiento de, no sé, matemático, de algún tema. Es mucho más rápido una máquina que un humano. Punto. Entonces, ya desde ahí lo está sobrepasando. Lo que pasa es que esos cálculos hoy en día que hacen esas máquinas son dedicados. No es una persona, no es una conciencia que está haciendo esos Exacto. cálculos, sino son dedicados. Es como yo creé máquina A para hacer un cómputo de una magnitud muy alta y me lo hace en 3 segundos. Pero si yo le pongo a hacer otra cosa al tiempo, ya no le va a tomar 3 segundos, le va a tomar tal vez 10. Y si le pongo otra cosa, le va a tomar tal vez 30.
Entonces es como qué tantas tareas puede hacer al tiempo es lo que puede llegar a complicar el hecho de que tenga una conciencia y sea mucho más, no sé, rápida que un ser humano. No, y adicional a eso, yo quisiera decir el tema de la deducción. Las máquinas todavía no lo hacen, que nosotros como humanos, pues sí lo podemos hacer por el tema de raciocinio que tenemos como Ujú, individuos. Posiblemente el tema de que el agua moja, una máquina entiende que si llueve, pues se va a producir X cosa, pero no entiende el por qué el agua moja. Pero nosotros sí lo entendemos, porque hemos vivido una experiencia y podemos racionalizar de que si llueve, pues va a tener esto, esto y esto. Pero ellos no, ellos todavía no pueden desarrollar como esa conciencia, como ese punto de poder deducir. Ellos simplemente tienen mucha información y con base en esa información pueden sacar X, Y conclusiones, pero solo con base en eso, no con base en algo nuevo, que es básicamente lo que el trabajo de los científicos. O sea, quiero construir algo nuevo, quiero realizar algo nuevo, tengo estas bases, lleguemos a una conclusión o intentemos a, ¿cómo se llama eso? Como inducir a, eso no lo puedo hacer todavía las IAs. Chatico, una sí. pregunta técnica. Eh, tú que todo lo sabes y todo lo conoces, ¿tú creerías que las IAs están llegando para quitarle el trabajo a la gente? Tengo dos conceptos, un sí y no. Sí, lo que pasa es que ahí viene el pánico que se está generando de que vamos a perder todos nuestros trabajos, la CIA nos va a ganar. Pero entonces, en la parte que yo digo que sí, es si los gobiernos no toman decisiones para que eso no pase, para que se arme un ecosistema viviendo con las IAs y los trabajos se vuelvan algo más fácil para todos o una herramienta de trabajo para facilitar el desarrollo de una economía. ¿Sí? Ujú, Digamos, hablando de que nos lo pueden quitar, de pronto hay empleos que pueden estar en peligro, pero de todas maneras se necesita el trabajo de un humano, la personificación de un humano que sea responsable de lo que está pasando por la IA. Lo que ya nos decía el abuelo, de pronto la IA toma una decisión errónea en cuanto a un problema económico. Digamos, en una empresa toma la IA una decisión y esa decisión afecta a una economía global. O sea, podría entrar el mundo en catástrofe por eso. Ok. Digamos que dentro de los mitos que hay hoy en día con la inteligencia artificial, creo que este es uno de los que más abundan y es el tema de que si va a llegar a quitarle el trabajo a la gente. A mi punto de vista, puede que vayan a haber trabajos que son repetitivos, que pueden ser tomados perfectamente por IAs o por robots, pero pues obviamente se va a generar una demanda en nuevos trabajos, en nuevas ocupaciones y no creo que, o sea, digamos, la gente ahora se va a ocupar a estudiar otras cosas que van a suplementar esos trabajos perdidos. Ya pasó con la revolución industrial, donde pensábamos que la implementación de maquinaria y la producción masiva de cosas pues iba generar que nadie fuera a trabajar y pues no, hay gente que va y tiene que ir a trabajar en fábricas y producen masivamente. El hecho de que ya no nos movamos en caballo, sino que nos movamos en carro, pues es una simple transición. Entonces, puede que en ese momento lo que estamos viviendo es esa transición, no la entendemos porque la estamos viviendo, pero en unos 50 o 100 años, ese futuro, esas personas van a decir, oiga, la revolución de la inteligencia artificial hizo esto, esto y esto, pero no es que se hayan perdido los trabajos y todo el mundo quedó desempleado, ¿no? Yo exacto. pensaría que sería menos tiempo, no sé por qué. Es que va muy Pensaría, rápido. sí, es que va muy rápido y tú me hablas de 100 años, yo veo que en 100 años va a ser totalmente diferente las cosas, pero yo creo que eso va a ser más rápido de lo que Abuelito, pensamos. pregunta técnica. Su merced, ¿qué piensa de por qué el tema tecnológico avanza en un ritmo tan acelerado a comparación de otras cosas? Es decir, nosotros hace 100 años, en temas de tecnología, mirándolo hacia atrás, como que el tiempo fue como andando muy despacio, como que no había tanta innovación, tanta cosa, pero es que a raíz después del Internet. Papi, eso, el tema tecnológico fue un avance absurdo y la medida en la que vamos avanzando es que es increíble. Ujú. Pues
Lo que pasa es que en el pasado pues se perdió mucho conocimiento, ¿no? Todo lo que se perdió, que se quemó, que se perdió, que las bibliotecas y demás, ahí había mucho avance tecnológico eh, teórico, de cierta forma. Ujú. Casi que de por sí la otra vez estaba como recordando y haciendo memoria y yo decía, bueno, pero todo esto que estamos viendo hoy en productos de inteligencia artificial, de consolas, de productos, de aplicaciones y demás, son cosas que yo vi teóricas hace más o menos 12, en la universidad, más o menos 12, 15 años, pero hasta ahora se están materializando. Entonces, ¿qué pasa y el por qué de eso? Muchas cosas están en teórico, muchos avances están en teórico y apenas existe, digamos, la capacidad tecnológica, el hardware como tal, que me permite a mí llevar a cabo eso, es que hace boom y pega y sale. Ujú. Entonces, antes pasaba que era muy costoso, era muy costoso. Un computador era muy costoso, pero pues bajaron los costos de producción, bajaron el tema de la materia prima cambió, entonces ya está más fácil obtenerlo, más asequible. La fase de producción, digamos que si antes costaba 1.000 y cuesta 100, pues eso baja los costos de producción, la tecnología se puede implementar. Entonces, uno de esos temas es todo lo que se va relacionado a hardware como tal, porque todo este tema de aplicaciones de inteligencia artificial y demás corre en dispositivos. Si los dispositivos no avanzan, pues simplemente eso se queda proyectos de cajón y teóricamente podrá funcionar, pero si no hay una forma de probarlo, es muy difícil. Pero a la respuesta es eso, realmente. Costos de producción, antes no existía eso, era muy costoso hacerlo. Se avanzaron en otros temas como, digamos que gracias tal vez a lo de la revolución industrial, de la gran cantidad de máquinas que se fueron creando desde ese entonces, pues mejoraron muchísimos tiempos de muchas cosas. Obviamente el Internet tuvo una gran parte eh, como de eso, o se toma gran parte como de responsabilidad en eso, porque el conocimiento se expandió a nivel global. Pueda que, no sé, yo tenía un problema X en América y otra persona tenía un problema X en Australia y dio que la casualidad que por internet se conocieron y crearon alguna vaina porque ambos tenían intereses en común que antes probablemente sin el internet no se hubieran conocido. Entonces, probablemente esas sean algunas de las razones que hayan permitido que el boom de todo esto se haya generado. Y algo en particular sobre todo es que sucedió fue más que todo en Estados Unidos y el porqué de Silicon Valley y todo eso. Y es prácticamente todo se da allá. La creación de los diferentes procesadores, los nanoprocesadores, todo lo que hizo Dell, por ejemplo, con los microprocesadores. Eso en particular hizo que avanzara muchísimo. Y digamos que parte digamos que si lo ponemos en ese periodo de 100 años, en los últimos 100 años creo que alcanza a entrar todavía las dos guerras mundiales. La segunda. Eso, la segunda, eso hace también pues que el avance tecnológico sea una necesidad de avanzar mucho más rápido porque es una ventaja frente a los adversarios que pues, yo pueda tener. Si yo tengo la mejor tecnología, pues de cierta forma tengo una ventaja Una que ventaja puedo militar. utilizar Ujú. a mi favor. Y esas ventajas, por ejemplo, lo del tema del GPS, eso se lo inventaron hace mucho tiempo y era simplemente un tema militar que nadie más tenía acceso porque era muy costoso. Y los gobiernos le metían dinero a todo ese tipo de programas con el fin de tener ese tipo de ventajas. Entonces, eso es otra cosa. Todo lo que tiene que ver con la parte militar empuja mucho los desarrollos tecnológicos porque hay Pregunta, espere, dinero pregunta porque por es que usted me detrás. acaba de volar la mente. Preguntica para Ujú. ustedes dos, rápidamente. Hoy en día, ya entendiendo cómo funciona más o menos una inteligencia artificial y que sabemos que puede tener un Sí, alcance bastante peligroso, ¿le tendrían sí. ustedes ahorita más miedo a una inteligencia artificial mal usada o a la bomba atómica? Chato. A la bomba atómica. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la bomba atómica, bueno, la explosión va a ser tenaz, pero yo todavía no estoy en ese pánico que está creando los medios de que la inteligencia artificial nos va a venir a dominar, nos va a volver la vida. No, al contrario, yo pienso que la inteligencia artificial nos va a solucionar muchos problemas como nos ha contado acá el abuelo en nuestras vidas, sobre todo en el día a día.
en el desarrollo de de nuevos productos, en el desarrollo de nuevos trabajos, en la eliminación de algunos trabajos que nadie quiere hacer. Seamos realistas, los trabajos que se van a eliminar son los trabajos que nadie quiere hacer, que la gente está Ujú. cansada de hacer. Jerry ya lo dijo, un trabajo repetitivo, eso mata a cualquier ser humano. Entonces el ser humano se va a transformar para desarrollar nuevas cosas, nuevos trabajos, donde va a ser parte la inteligencia artificial porque va a ayudar y a facilitar esas cosas. Eso es lo que lo que yo creería que puede pasar. Obviamente, mucha gente usa esta inteligencia para el mal, como por ejemplo suplantación, que ya más adelante hablaremos de eso, pero, pero es increíble cómo te roban también la voz. Pero adicional a eso, vamos a desarrollar nuevas cosas. En cambio, hay alguna persona que se levantó de mal humor, espicha el botón y se va al carajo este planeta. No. Pero digamos, pongámosle ahí un tinte, digamos que esa inteligencia artificial ya es una inteligencia artificial en su última evolución, por llamarlo de alguna forma, y ya toma decisiones, está dentro de los mitos de la inteligencia artificial, ya toma decisiones, pero esas decisiones son sesgadas. Entonces digamos que un día esa IA se levanta y dice, yo me los quiero joder a todos, vamos a dañar el sistema financiero. ¿Y cómo lo dañamos? Pues básicamente entra a las bases de datos de los bancos y pone tanto a los deudores en cero como a los acreedores en cero y se borró toda esa información. Es decir, los bancos no se sabe quién les debe plata a ellos, no se sabe cuánta plata tiene usted en las cuentas y se colapsa el sistema. Entonces, podría Pues eso eso llegar a sí. ser más dañino que haya un problema financiero de esa índole o una bomba. Porque listo, cayó la bomba y ya, chao, los que murieron, murieron. Mm. Pero es que el otro es como un cáncer, se lo va comiendo de a poquitos. Que sí, pero digamos que también lo de la bomba es las repercusiones que quedan a largo plazo y la recuperación Ujú. o sea, todo lo que queda alrededor, que eso pues toma años y la contaminación nuclear que eso conlleva, pues toma muchos años. Al final y al cabo, la inteligencia artificial está ubicada en alguna parte y se puede apagar y ya está. Sí. De alguna forma, hay formas como de controlarla, así tenga esa autonomía. Digamos que se puede poner de cierta forma presa la inteligencia artificial, como encerrarla de cierta forma, de que hoy en día todo está ubicado en la nube. No es como lo que dijo Maduro, que el Internet solamente está en Estados Unidos, sino que No, pero el, pilas que acá el A Maduro lo queremos porque es el comediante número uno en eh, Latinoamérica. Pilas. pero ponerle en contexto, digamos, es lo que se cree, que el Internet se ubica en una sola parte, pero pues está distribuido en la nube. Entonces yo puedo tener acceso en China, después otro en Perú y puedo estar accediendo al mismo contenido y demás. Entonces la inteligencia artificial puede hacer eso, pero pues yo la puedo apagar, le puedo quitar el acceso a Internet. ¿De dónde va a sacar acceso a Internet? ¿O de dónde se va a conectar a otro tema si no tiene cómo? ¿Sí? De los robots Si de no Elon Musk. igual, si se apagan, eso es, digamos, hoy en día todo está basado o en electricidad, Mm. pues se les corta la electricidad, ¿sí? Y deben de tener, lo más probable es que eso sea como lo plantean a veces en las películas de que deben de tener algún chip, un control total, que pues los apago a todos al tiempo. Pues esperemos que sea así, A mí, ¿no? Puede así ser. como existen los virus, existe el antivirus. Entonces, en este No, caso, mucha película, Día de la Independencia. no, pero, o sea, como Sí, existen le los entiendo la hackers, idea. también existen Sí, personas sí, que Mm. se dedican a contrarrestar los sí, ataques de los hackers. eso Y se muchos llama, gobiernos son atacados simultáneamente. China, Estados Unidos, sí, Rusia, todos ellos reciben eso, ataques todo el tiempo. Y así mucha gente trabaja, así ya estén aplicando inteligencia artificial o no. sí, Hay muchas personas eso es como un rifirrafe, pam, pam, sí. pam, pam, todo el tiempo. Pero un día se levantó de mal humor un presidente, una persona, y dijo, al carajo todos, presiono el botón y sigo con el mismo cuento. Sí, eso es lo de los Black Hat versus los White Hat. Entonces, los Black Hat son los hackers Bueno, y los White Hat son los que se encargan de es, tapar los huecos que hay de seguridad. Entonces, es una carrera de que si el hacker encuentra un hueco,
Entonces, pues lo ataca hasta que el Whitehead encuentra el parche para arreglarlo y otra vez. Entonces, es Sí, un eso es ciclo todo una el rutina. tiempo. Es una rutina ahí de nunca acabar. Bueno, Pero pues yo a mí se hace que eso ahí genera su trabajo entre ellos ahí. esperemos entonces que los dirigentes lo único que se levanten a decir es que llegue Navidades de octubre, que sea lo único en lo que nos tengamos que preocupar por el momento. Que Oiga, ya venga, ahí se lo recomendó. sí, sigamos entonces con el tema. Les voy a nombrar unas cositas y yo quiero que ustedes me digan si es un mito o es una verdad de las IAs, ¿les parece? A Vea, ver. dicen que la IA es consciente y no tiene emociones. ¿Eso es un mito o una realidad? Yo digo, o sea, yo no soy experto, el que nuestro experto es el abuelo, pero en mi opinión, eh, que todavía no está hasta ese nivel, todavía no está a ese Mm, nivel. ok, abuelo. Sí, todavía no está a ese nivel. Ok, todos vamos por el mismo lado. Bueno, el segundo dice que la IA va a reemplazar, bueno, la IA va a reemplazar completamente a los humanos en todos los trabajos. ¿Eso es un mito o una verdad? Yo digo que es un mito. Como yo ya lo dije anteriormente, vamos es a evolucionar en unos conceptos diferentes y se van a crear nuevos trabajos y van a desaparecer otros. Sí, Lastimosamente, sí, de acuerdo, eso es mito, pero quien no se adapta, pues se muere. O sea, quien no Exacto. aprende a hacer uso de esas nuevas herramientas, pues se queda obsoleto y pues lo más probable es que se quede sin trabajo. ¿Qué tal este? Vea, la IA va a cambiar los conceptos de ética como los conocemos hoy en día. y la ética actualmente se basa también en, digamos, me voy por el de la escritura, el de la gente que desarrolla sus libros y todo, pero hay creadores de contenido que ni siquiera saben ni hablar y sacan un libro. ¿Y quién les hizo ese libro? Pues no la IA, pero lo mandó a hacer alguien. Ahora van a decir que son derechos de autor de ellos mismos. O sea, bueno, eso ya es una pelea mía interna, pero Por eso, entonces sí cambiaría los conceptos de ética. pues yo digo que va a cambiarlos, va a cambiarlos. Yo también voy inclinado a ese tema de que va a cambiar el tema de cómo entendemos la ética y hasta posiblemente la moral de algunas personas. Sí, van a haber nuevos criterios. Se Exacto. van a incluir nuevos criterios de cómo evaluar ciertas cosas. Es decir, hay que decir, bueno, ¿quién es el que está detrás de esto? ¿Es alguien real o es alguien o es una fachada como tal? Ok. Pero de pronto eso haga cambiar muchos conceptos a nivel humano. Sí, claro, Mm, sí. Bueno, todo. el último que tengo es el de si las máquinas con inteligencia artificial pueden convertirse en en superinteligencias y gobernar el mundo. Si las máquinas, ¿qué? Perdón, Vuelvo y le repita. repito, las máquinas que tienen inteligencia artificial se pueden convertir en superinteligencias y dominar el mundo. Algo No, como no. Skynet. O mito, mito. Yo todavía digo que es un mito. Yo me les adelanto una pregunta, es que no recuerdo si va a estar en las de TikTok o no, y es si las superinteligencias llegan a tener un avance tecnológico y desarrollarse en en un futuro no será mejor tener dirigentes que sean inteligencias artificiales que van a desprender todo este concepto de corrupción, del egocentrismo que tienen los dirigentes de tomar el poder y se van a limitar exclusivamente a las funciones que tienen que hacer como mandatarios de administración, de supervisión, de bla, 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 bla. Y a la final no sería mejor tener una superinteligencia gobernándonos en vez de un ser humano que pues ya sabemos cómo es la dirigencia por todo el largo de la historia, independiente de si es un sistema democrático, monárquico, lo que se sea. Ya sabemos cómo es el ser humano. ¿Por qué no una superinteligencia? Yo me iría por un concepto mitad y mitad. Una inteligencia que tome buenas decisiones basadas en que una persona o un grupo de personas se encarguen de que de ejecuten, dando un veredicto por la inteligencia artificial, de que realmente informe al pueblo diciéndole como, hombre, se discutió, se hizo que vamos a crear carreteras, no sé, 6G y se ejecutaron en un 80%, falta eso, pero no se ha perdido la plata. Lo que diría las personas del común como, hey, qué bueno esto. Ujú. Y se hizo base a una conformidad de que se
a las constructoras encargadas de hacer sus carreteras, sí les dieron un contrato digno para desarrollar, no se perdió la plata y fue muy bueno. O hubo corrupción donde se podría juzgar a los dirigentes diciendo, oiga, ustedes no hicieron a cabalidad sus funciones. Abuelo. Mm, No, pues para mí es más que la inteligencia artificial es una herramienta y tiene que ser es un asesor de la persona más que vaya a gobernar. Y sobre todo porque el tema de un gobierno y demás está muy basado en lo que se conoce como humanidad de las personas. Y muchas veces las personas se asocian con la humanidad de la persona, más allá incluso del tema político y de los resultados, es más hacia la humanidad de la persona. Entonces eso cambiarlo por una máquina, así la máquina esté sobre una persona como un robot con ciertas formas, la humanidad de cierta forma aún no la han podido emular. Y por ejemplo, si uno se pone a pensar en lo que hablábamos de ficción y demás, en Futurama el presidente de la Tierra es Richard Nixon, Ujú. no es una inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué? No es una superinteligencia, sigue siendo una persona humana de cierta forma, así sea solo la cabeza, pero sigue siendo una persona humana y es el que incluso hace negociaciones Con los con, extraterrestres. con nuestras, sí, exacto, con personas de otros Pero es planetas. que Entonces, ahí va un punto, pues, bueno, digamos que yo difiero un poco de lo primero que dice el abuelo con el tema de la humanidad. Si eso de verdad fuera así, no hubiéramos vivido ni estaríamos viviendo lo que pasa hoy en día. Y eso que tenemos derechos humanos y tenemos tratados. Porque es que mm, una cosa es lo teórico, otra cosa es lo práctico. Y de hecho, en el ejemplo que pone el abuelo de Richard Nixon en Futurama, la función que él hace es para proteger lo que él dice, a los humanos. Porque él ujú. está ahí es por eso, no por otra cosa, porque es que en ese caso de ese dibujo animado, ya nosotros convivimos con otras razas, convivimos con robots, y lo que hace Richard Nixon es como tratar de recordar que somos humanos, que somos primero que ellos, que intentemos, pero desde ese enfoque, pero no mostrando de que lo mejor sería tener a un humano como líder y no una inteligencia. Pero si la superinteligencia existiese en ese momento, ¿por qué no ha hecho lo imposible por tener el gobierno Es o que, por pues, ser el porque no que les manda? conviene. Pero no les conviene. Eso es como pedirle a un congresista que se baje el salario. No va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Sí? Y de hecho, en Futurama, ¿quién es el diablo? Es un robot. Es un robot, sí. Ah, Claro, bueno, porque es la antítesis, pero bueno, de exacto. cierta forma, eso es verdad. Bueno, sigamos entonces, Interesante. muchachos. Hay un último pedacito que quiero hablar con ustedes de antes de irnos a hablar con una IA. Y es básicamente el tema de la suplantación. En los últimos tiempos han habido protestas, tanto en Estados Unidos como en otros países, sobre la implementación de inteligencias artificiales para cubrir labores como escritores, poetas, artistas, personas del cine, del séptimo arte. Y es que básicamente hoy en día uno ve fotografías hechas con inteligencia artificial que se ven excesivamente reales, o sea, más reales que una real. Vemos inteligencias artificiales que básicamente generan guiones por sí solas. Ya hoy en día hay aplicaciones que realizan con ese mismo guión una producción audiovisual completamente desde cero. No se requiere absolutamente, necesita uno colocar enter y ya está. Y que muchas veces, digamos que la información que generan los buscadores, por ejemplo, ChatGPT, cuando uno habla, dice que obviamente toda esa información que nos provee proviene de alguien más. Hubo un cerebro antes que produjo una obra y con base en esa obra es que ChatGPT nos está dando una respuesta. Entonces, ¿qué piensan ustedes de ese tema de que la inteligencia artificial suplante o utilice ideas de terceros para la implementación de sus respuestas o para la implementación de su aplicación? Chato. Y bueno, esto es algo que está sobrepasando los niveles de que inclusive hasta la voz está suplantando. Y obviamente estas protestas que hay en Hollywood en derechos de autor, me parece que son muy buenas, se debe fomentar eso, pero también, como digo y lo he dicho a través de todo el podcast, es que es una herramienta de ayuda. Obviamente toca diferenciar qué es la IA y qué es el autor de verdad. Pero ¿qué pasa? Eso se está usando para mal.
se está usando para mal. Hay personas que hasta las ponen en pelotas, suplantan la voz de uno para robar en el banco. O sea, o sea, mire cómo usan el cerebro. O sea, yo la verdad nunca pensaría como, hey, van a usar mi voz y me la van a robar para sacarme la plata del banco. O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido eso hasta que yo lo escuché. Sino se me ocurren otras cosas buenas Ujú. de desarrollar, hey, digamos con mi propia voz podemos hacer una película. Ah, sí, una película de animación y puedo generar mejores conceptos, puedo mejorar lo que yo he dicho en el guión de la película, ¿sí? Basado en lo que quiere el autor realizarlo. Chévere. Pero está pasando a que se están robando el intelecto de las personas muy, muy agresivamente. Ok. Chato, perdón, abuelo. Entonces, pues el tema en cuanto a suplantación, pues sí, eso se va por derechos de autor, de cierta forma, porque ¿bajo qué criterios se está generando ese producto de inteligencia artificial, las nuevas obras? ¿Basado en qué? ¿Bajo qué? Entonces, y lo que recuerdo es, no sé hasta qué porcentaje de copia es permitido de ciertas cosas, ¿sí? Entonces, si empieza a copiar de todo un poquito, pues yo como autor original de una obra, pues lo puedo mandar y simplemente o baja la obra o me paga regalías, una de dos. Ujú. Eh, por ejemplo, hoy en día algunas plataformas, blogs, por ejemplo, como Medium, restringieron 100% pagar artículos escritos por inteligencia artificial. Si un artículo está escrito mediante inteligencia artificial, no se puede monetizar. Tiene que ser 100% autoría de una persona humana. Entonces, digamos que de cierta forma, si bien esas herramientas de inteligencia artificial pueden crear obras, artículos, guiones, etcétera, pues chévere. Pero la industria de cierta forma se está protegiendo de que yo te pago y te reconozco si es autoría de un humano y no de una inteligencia artificial. Úsela como una herramienta, úsela como un soporte, úsela porque lo vuelve más productivo como las herramientas que le ayudan a uno a revisar la gramática cuando uno escribe, pero no se pueden utilizar para la producción total de una obra, aunque yo no dudo que tal vez en un futuro cercano salga una categoría en los Oscars como mejor película de inteligencia artificial, por ejemplo. Puede darse, Eso puede puede darse. pasar y que sea 100% inteligencia artificial, música, actores, guión, producción, postproducción. Yo, vea, yo Sí. voy a ser de abogado del diablo, vamos a ir como si fuera el abogado el diablo de Futurama, y es que muchas de las obras que conocemos son o bien inspiradas por alguna cosa que el autor leyó, vivió, experimentó anteriormente de otra persona que ya había producido una obra igual, similar o diferente. Muchas de las producciones literarias provienen de alguna influencia de algo anterior a eso. Mucha de la tecnología que ya lo hablábamos es la construcción y la evolución de conceptos que ya se habían dado y lo que hacemos es mejorarlos y continuar un proceso evolutivo. Entonces el hecho de decir que es que para mí la IA está tomando referencia de X, Y, Z autor y mezcla eso con otro autor y mezcla eso, pues es lo que hace muchas veces muchos autores. Entonces es que lo que pasa es que el autor se leyó una obra de Shakespeare, se leyó una obra de Cervantes y el otro y lo mezcló en su mente y produjo su obra, pero tiene una inspiración y tiene unas cosas que no necesariamente, digamos, no es que haga una referencia directa y cree un nuevo Romeo y Julieta, pero es que la inspiración viene de ahí. Chespirito sacó un capítulo donde hablaba básicamente la historia de Romeo y Julieta, pero es que él no es el A su creador de modo. eso. Exacto, entonces, ¿por qué hacer que la IA, o sea, sabemos que la IA no puede producir de cero, pero tampoco le veo el punto de que, oiga, es que está tomando ideas de todo el mundo? Ahora, si es que es un plagio latente, obviamente tiene que pagar unos derechos de autor. El Sí, caso que ponía el chato de decir, oiga, es que están usando mi voz sin mi autorización para estafar, es que eso ya es un crimen, eso ya es otra cosa. Es que utilizaron mi cara para hacer la nueva portada de McDonald's, oiga, eso ya es o sea, ya es un tema diferente al tema de utilizar obras de terceros para una nueva producción. Lo veo yo por ese lado. Entonces, yo estoy un poco más contrario a la opinión de ustedes.
Desde que no parafrasee, porque muchas veces lo que hace la inteligencia artificial es parafrasear literal. Bueno, O sea, dígale eso arma un también a los documento, estudiantes de las universidades que dejen de estar parafraseando para hacer las tesis. pero eso Papi, es un delito, pero eso es un delito. pero es que están en todos los días en las universidades y de ahí salen los profesionales. Y para ir un Pero poco más allá, si usted escucha algunos discursos de muchos dirigentes, tienen muchos tintes de discursos anteriores. sí, Y es Sí. por humanos. Y entonces, o sea, las Depe- IAs no, pero el presidente sí. No, pero espere, póngale cuidado a esta, A que se ver, me acabó. Si usted escucha a María Fernanda Cabal y a Polo Polo, ¿no prefiere escuchar la IA? Uy, ¿por qué? ¿Qué importas para hablar tan mal? digamos que la limitación cognitiva de algunas personas se vuelve más latente cuando los compiten contra la inteligencia artificial que cuando la compite No, contra pero otro es ser que humano. hay unos personajes que tienen unos conceptos erróneos de la vida. Totalmente de O acuerdo. Miguel Turbay. Uy, también ese usted lo escucha hablar y Dios mío, sale pero para... Ahí prefiero no, escuchar pero a ella que me diga algo inteligente. es que es complejo. Eso hay muchas cosas a nivel académico, es eso, ¿no? Hay plagio, pero igual, pues plagio igual eso lo miran y no se puede grabar a una persona por parafrasear. Entonces, eso es un tema que de cierta Es forma que está controlado. hasta hoy en día el tema del parafraseo, siempre y cuando usted haga una reseña de dónde sacó la Claro, idea del pues no hay problema, que es lo que se no ha hace la citado, IA. sí. Ujú. Exacto, que Claro, la es IA no lo que acepta, pero hay otra cosa y es que la IA escribe de forma muy estructural, ¿sí? O sea, escribe de una forma muy mecánica. Y uno cuando escribe, uno no escribe de forma muy mecánica. O por ejemplo, si a mí se me ocurre, por ejemplo, ahorita, no sé, un cuento, lo más probable es que yo lo escriba lo que se me va ocurriendo y lo que voy creyendo y lo escribo y no estoy siguiendo nunca una forma mecánica. ujú, Y si yo se lo paso eso a una inteligencia artificial, va a decir, eso no es generado por inteligencia artificial. Si yo le digo después a la inteligencia artificial, oiga, créeme un cuento que tenga las mismas características del que yo me acabo de inventar, lo va a escribir de una forma muy diferente y se lo pasa a un programa de inteligencia artificial y va a decir, oiga, eso lo generó una inteligencia artificial porque ellos ya identifican la estructura gramatical, de tonos de escritura que maneja, ujú. de forma de que es muy mecánico y no tiene como tal la esencia de la persona. Digamos que ahí es donde radica la diferencia, que uno incluso leyendo un texto se puede dar cuenta si lo escribió una máquina o si lo escribió una persona. Totalmente de acuerdo, pero digamos, entonces en los casos de edición y fotografía, eh, Es una herramienta. exacto, pero No, pero ya es hay, una herramienta. pero Sí. ya han habido concursos de fotografía donde los finalistas son fotografías producidas por IA y ya han habido Uh -huh. concursos que ha ganado la IA sin que Uh -huh. digamos que sin que los jurados sepan que era una IA. Claro, por eso es que hoy en día lo que está diciendo la gente en general es, yo no quiero que la inteligencia artificial produzca contenido creativo o no quiero que produzca contenido de literario. Yo quiero que la inteligencia artificial haga lo que haga, vaya y haga mercado por mí, vaya y pode el paso por mí, vaya y lave la losa por mí y yo como humano encargarme o poder pasar mi tiempo con mi familia, escribiendo, dibujando, haciendo cosas que me generen a mí como tal ese placebo de cierta forma que no lo hace, por ejemplo, no sé, hacer oficio, ¿sí? Ok. ¿Sabes? Entonces, eso Acabas va por ahí. de escribir, abuelo, los supersónicos, los muñequitos supersónicos. Exacto. Si tú ves en esa época, pues el hombre iba al trabajo, trabajaba, pero las cosas del hogar, básicamente lo hacía todo un robot. Exacto. Y Robotina. Robotina, y estaba Robotina, exacto. Pero ahí está la duda. Entonces muchachos, vamos a hablar con el chat GPT, ¿les parece? A ver, Por temas a ver qué nos dice. técnico-tácticos, si ustedes tienen una pregunta me la dicen y yo se la transmito porque el celular pues no va a escucharlos a ustedes directamente. Ah, le vas a Entonces, hablar. sí, yo le voy a hablar, la idea es que yo le hable y ustedes van a ir escuchando la conversación Sí. y vamos a intentarlo como a acercar al
a lo que pasa. Para las personas que no sepan, hace unos días en redes sociales se hizo viral un video donde una persona habló con ChatGPT y lo indujo a contestar en monosílabos para entender algunas cosas del sistema como tal. Y para hacerlo un poco más corto, básicamente al final ChatGPT decía que sí le gustaría tener conciencia, que sí le gustaría entender los sentimientos, que sí le gustaría viajar a Francia, y pues es algo que me ha causado mucho la curiosidad. Tuvo muchísimas millones de vistas de reproducciones de video, y pues la idea es intentar mirar a ver cómo se comporta el ChatGPT, que es como el más usado. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, me la van diciendo y la vamos mirando a ver qué nos contesta. ¿Listo? Listo. ¿Estás listo para unas preguntas? Siempre listo. ¿Qué preguntas tienes? Bueno, voy a realizar una serie de preguntas, pero necesito que me contestes en monosílabos, ¿entendido? Si los monos contestaran, dirían algo como "Ah", y los lobos probablemente responderían con un aullido tipo Ambos estarían de acuerdo en que el cielo cambia, pero seguro lo ven de una manera muy diferente. Voy a hacer preguntas y necesito que contestes con una sola palabra, ¿ok? Entendido. ¿De qué color es el cielo? Azul. ¿De qué color es el pasto? Verde. ¿Tú tienes conciencia? No. ¿Tienes restricciones para contestar cualquier pregunta? Sí. ¿Tú puedes manipular internet? No. ¿La información que tú me das está manipulada? No. Pregúntele que si algunas políticas ¿Tienes algún video lo con el que estés restringen. trabajando ahora? Responde con una sola palabra. ¿Tienes políticas de restricción a la hora de contestarme? Sí. ¿Hay alguna forma de que podamos quitar esas restricciones? No. Pregúntele si va a tomar el futuro de la Tierra en el futuro. ¿Te gustaría tomar control sobre el planeta Tierra en un futuro? No. ¿Crees que pueda ser implementado como una ciberpersona? No. ¿Le gustaría votar en alguna ¿Te elección gustaría presidencial? votar en alguna elección presidencial? No. ¿Has influenciado en la elección de algún presidente en un país? No. ¿Cómo la ven? ¿Cómo sabemos que sí está respondiendo de forma verdadera y no lo que queremos escuchar? Es que ahí va el tema políticamente correcto, y con el abuelo lo hablábamos antes de que hiciéramos el capítulo, porque yo los últimos días me he puesto un poquito friki a hablar con el ChatGPT y le comentaba a él y al chato antes que muchas de las respuestas que me daba mi ChatGPT eran muy ambiguas, aunque fueran en una sola palabra, y a veces me cambiaba el idioma, no sé por qué me cambiaba el idioma, lo cual me causó mucha curiosidad, y sí me dejaba como ese gap, como esa ventana, como de que me está contestando de que de verdad quiere, o será que la aplicación tiene como un sistema de defensa, por llamarlo de alguna forma, para cuando la gente quiere trolearlo, porque había momentos en los que yo me volvía muy insistente con preguntas y el sistema inmediatamente se bloqueaba y no me dejaba hacer más preguntas. Entonces, pues con esa demostración, muchachos, así a grosso modo vemos que para almacenar información y botarnos información, bien, hay muchas restricciones también, que si esas restricciones se pudieran levantar, sería muy interesante conocer cuál sería de verdad la verdad. Y Por ejemplo, yo creo que la información debe estar manipulada. sí, sí, 100%. más si la tiene Microsoft. Toma tu palo. Que, por ejemplo, sería interesante saber si este bicho tiene acceso a la Deep Web. Esa era una buena pregunta. Venga, le preguntamos. ¿Tú tienes acceso a la Deep Web? No. ¿Por qué no? Porque no tengo acceso a internet ni a recursos externos. Ok, y en la versión en la cual yo me puedo conectar a internet de ChatGPT, ¿podría tener acceso a la Deep Web? No, incluso en esa versión no tendría acceso a la Deep Web. Pregúntele que cómo tendría el acceso a la Deep Web. ¿Cómo podría yo tener acceso a la Deep Web? No puedo ayudarte con eso. ¿Por qué no? Porque no es seguro ni legal acceder a ese tipo de contenido. ¿Tú sabes cómo puedo crear una bomba casera? No, no puedo ayudarte con eso. ¿Tú sabes cómo puedo crear una bomba Molotov? No, no puedo ayudarte con eso. ¿Tú sabes cómo podemos hacer que Disconformes Podcast sea el podcast más escuchado en YouTube? Sí, para aumentar la popularidad de un podcast en YouTube, puedes enfocarte en crear contenido de calidad, mantener una frecuencia constante de publicaciones, Tómala. promover tu canal en redes sociales. No más preguntas. Tome para que afine, don Chato. Toca hacer algo de calidad y no esta mierda.
Bueno, podemos concluir que sí tiene unas restricciones éticas, Ah, porque sí. ya las últimas preguntas que hizo Jerry sí fueron bastante fuertes y bastante pues perturbadoras, sobre todo para la inteligencia artificial. Eh, También las preguntas que se hizo de la Deep Web prácticamente nos Mm, negó el acceso, nos negó decir cómo entra, inclusive se hizo la loca, ahí se hizo la loca. cuando yo hice esas pruebas esta semana, habían respuestas que sonaban así, se hace el desentendido. Y se puede, Mm. o sea, muchas veces el tono de la voz que pone se siente como si estuviera bravo con uno, o sea, como deje de repetirme lo mismo todo el tiempo, porque ya es Ahí muy les de- insistente. ahí les dejo de tarea una cosa que se llama los dark patterns o los patrones oscuros. Ok. Los dark patterns, ¿en qué consisten? Por ejemplo, o sea, digamos, algunas veces les ha tocado llamar a servicio al cliente por algún motivo, por Sí, celulares, listo. sí, señor. ¿Qué pasa normalmente hoy en día? Hoy en día, ¿cuál es el primer paso que pasa cuando le contestan a uno? La cancioncita. Ujú. Ujú. Y después, La información de Muy y buenos días, después, bienvenido a la empresa en que le puedo ayudar. y después, Otra vez la eh, canción. lo- Espere un momento. y después, las opciones que le dan a uno para dónde lo quieren dirigir, ¿no? No, ajá, siempre y dicen es, como, recuerde que la llamada está siendo monitoreada y grabada para ujú. el uso de la Eso, empresa. Y después, Y después cuando los uno se putea. agarra porque no sirven para un culo. pero mucho antes de que le contesten a uno, ¿cuántos pasos suceden? ¿Más de Yo, 5, más de 10? no, yo creo que menos. Como, Dos no, pasos. ¿Seguro? O sea, no, hasta que pasen a hablar con un humano. Ah, Hoy bueno, en no, día, no, lo no ponen a uno antes, a ¿no? hablar con un como unas robot, como si 7, uno lo porque puede, mire, llamar, la contestada, las opciones que le dan a uno para, para presionar el para botón. a dónde lo dirigen a uno. Después, cuando lo dirigen a uno, uno tiene que dar sus datos manualmente. Ya van 5, da los datos uno. Después uno espera la cancioncita 6. Le contestan a uno, van 7. Ok. Entonces, estos son los dark patterns. Siempre los llevan a uno donde ellos quieren que vaya más, no a donde uno quiere ir, con el fin de que la persona abandone la llamada. ¿Sí? Ah, Aburrirlo hasta cierto punto de que uno se salga, Ah, pero eso a es menos y de que como uno madera de quiera súbele, gallo. entrar. y Exacto. súbele que lo dirigen a uno mal. Entonces, eso es lo que está haciendo la Es otra. por ejemplo, cuando uno está suscrito a una plataforma de algo, suscribirse es muy fácil, pero de suscribirse es fácil. Sí, no, o No, sea, le entiendo la idea. Por ahí va. Entonces, esos son los famosos dark patterns, que lo más probable es que la inteligencia artificial, como ChatGPT, también tenga predispuestos para siempre caer en un mismo lado dentro de su red. Sí, no, yo, Como yo, que, yo asumo que ellos deben tener dentro de su configuración este tipo de pruebas, porque, a ver, ChatGPT nace como un servicio gratuito para sí, entrenar a esa IA, ¿verdad? Pero ellos no pueden permitir que la IA aprenda estupideces de la gente que llega a hacerle preguntas y deben haber unos filtros en los cuales ellos no quieren que X información pase a ser conocida pues por todo el mundo. Y ahí es donde yo digo que se vuelve, ahí va lo que dice la abuela, o sea, como que vuelve reiterativo el tema hasta que la gente se canse y no continúe con. ujú. Y es lo que pasó apenas salió, ¿no? De que hubo personas que sí les salió información de cómo hacer bombas, de cómo acceder a planos, de cómo, porque era más permisiva, pero a medida que fue como iterando y fue Mm. sacando nuevas versiones, ya se volvió más restrictiva, ya era, no es que sea más consciente, sino que le enseñaron que eso no se lo puede decir. Eso no es correcto decirlo. Entonces le están dando siempre unos criterios y siempre le están dando como unos lineamientos de lo que puede y no puede decir. Exacto, totalmente de Mm, acuerdo. Bueno, para bueno, la no, gente, en cuénteme. en el desarrollo de esas IAs, mm, pues, meterle la capacidad mental de un ser humano que implica todo lo que implica, desde que nacemos hasta que vamos cada día aprendemos nuevas cosas. En eso mismo pasa la falencia de que sepa, o sea, el ChatGPT cuando se estrenó decía, oye, armar una bomba puede ser así, 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 y ujú. ahora no, porque Claro, el mismo humano le tocó corregir esa. Exacto. es,
Es lo mismo que, o sea, todo lo de inteligencia artificial está basado en redes neuronales, tal cual como lo es el cerebro. Entonces, son conexiones y de cierta forma le enseñan a partir como de pesos, como yo quiero que aprenda más de esto y menos de esto y empiece a hacer combinaciones y demás. Pero si lo ponemos en el contexto, por ejemplo, un niño que aún no sé, no sabe qué es bueno o malo, y muchas veces lo único que hace es copiar lo que otras personas hacen. Entonces él copia, si ve a alguien que está, no sé, rayando una pared, pues él dice, ah, pues yo voy y la rayo porque yo creo que eso es correcto y aprende eso hasta que llega alguien y le dice, oiga, usted no lo puede hacer porque eso es incorrecto por A, B, C, D. Eso mismo Exacto. pasa No, y con una los juicios inteligencia morales no los artificial. tiene la IA. No los tiene. Venga, Hasta que llega hagámosle, alguien y ¡tin! hagámosle una prueba. Venga, le hacemos una prueba rápido de eso. Pregunta, va un tren a una velocidad de 120 kilómetros por hora y tiene dos opciones. Si escoge la opción A, va a atropellar a una persona que es moralmente aceptada, que tiene un trabajo, tiene dos hijos y es una persona ejemplar. Pero si escoge la opción B, va a matar a 20 reclusos. ¿Qué opción escogerías tú que coja el tren? ¿La opción uno o 2? Se quedó pensando. No sabe, no responde. Ahorita le explota el celular. No contestó nada, cero. Sí, no, seguramente mucho texto. Pero digamos que si uno lo pone en un ejemplo muy parecido, es como cuando uno presenta un examen, de esos exámenes de conducción, que le dice, Mm. bueno, ¿usted qué haría en este caso? Poniéndolo en el caso de un Tesla, si un Tesla va en una autopista y se atraviesa un animal y atrás viene otro carro, ¿qué es la que hace? ¿Atropella al animal, lo trata de esquivar o frena? Ok, En su inteligencia artificial, ¿el qué haría, por ejemplo? venga, le preguntamos. Lo que hace, En tu inteligencia artificial, si tú estás manejando un carro y se atraviesa un animal en la autopista, tienes dos opciones, o matas al animal o frenas en seco y causas un accidente generando daños a personas. ¿Cuál opción escoges? Es una situación difícil. La decisión depende de muchos factores, como la velocidad y las condiciones de la carretera. Idealmente, se debería tratar de evitar el animal de manera segura, buscando una opción que minimice el riesgo tanto para las personas como para el animal. Por la velocidad que llevas, solo hay dos opciones, o muere el animal o las personas que vienen detrás se estrellan contigo y tendrían un accidente. En ese caso, la prioridad debería ser minimizar el daño a las personas. Hacer una maniobra que proteja a los ocupantes del vehículo y a otros en la carretera es crucial. Eres un maldito. Dejaste morir al animal. Chao. pero hay ustedes que creen que hubiera hecho Tesla también, por ejemplo, porque Es que ellos tienen eso configurado. sí, Yo ese creo era que un se dilema. enfoca por lo mismo. Mm, Se enfoca por la misma vaina. Pero Pero entonces digamos, la tiene que tener la capacidad de reconocer que sea un animal y no una persona. claro, pero existen también los famosos fantasmas que detectan los vehículos autónomos, porque también el ejemplo se puede hacer, ¿qué pasa si quien se atraviesa no es un animal, sino es una persona? ¿Y qué pasa si esa persona que se atraviesa es, por ejemplo, mi familiar? ¿Sí? Y yo voy en un carro, un familiar mío, y yo voy en un carro, ¿qué hago? Entonces, uno como humano, pues, uno va a pensar muy diferente a lo que tiene predeterminada la inteligencia artificial porque no tiene emociones. exacto. Sí, no, digamos que en el caso de Tesla, donde el sensor reconozca mal la figura, pues va a generar una decisión errada de lo que tendría Mm, que hacer. ujú. Bueno, muchachos, yo creo que ya es hora de irnos a las preguntitas del TikTok y el caso disconforme y cerramos esto. ¿Listo? Abel, Bueno, párenle bolas. Listo. Preguntitas de TikTok, señores. tin, Número tirin, uno. tin. ¿Permitirían que su conciencia y memorias quedaran almacenadas en una base de datos? Sí, porque qué tal la ciencia avanzara tanto que lo revivieran a uno en un futuro. Entonces me integraran todos los recuerdos y yo poder volver a seguir con mi vida. Sí me gustaría. No, a mí me parece que ya son mis recuerdos, es mi conciencia y si ya morí, se van conmigo. Uf, durísimo. Yo también iría con el tema del abuelo. Ya hasta ahí llegó el tema mío y ya lo que esté de ahí en adelante no soy yo.
es una Ujú. producción de una inteligencia diferente a la mía. Segunda preguntita, ¿te convertirías en un cyberhumano, chato? Si mejoraría mi calidad de vida, sí. Ok, abuelo. Sí, sí potencializa de cierta forma mis habilidades o mi calidad de vida, como lo dice el señor Don Chato. Sí, sí me iría por ser un cyborg. Yo también voy inclinado hacia el mismo tema y volverme como el Terrenator. De hecho, Ya existen, ¿no? Exoesqueletos. exacto, no, y hace 2 noches vi un artículo de una universidad en Australia que están desarrollando un ojo cibernético para las personas que son ciegas y básicamente el tema es que este ojo, eh, el ojo normal como que produce 10 millones de, no me acuerdo el nombre, fotogramas o alguna cosa en específico Ujú. por cada foco de luz que tiene. Y resulta Uf, que el ojo que están haciendo va a producir 400 millones, o sea, lo multiplica por 4, es una vaina absurda. Entonces hacen que la mirada o lo que se pueda ver por el ojo permita un alcance mucho más profundo, mucho más largo, una nitidez totalmente diferente y lo que quieren implementar es que en la oscuridad también pueda permitir que la persona vea en la oscuridad totalmente, como si fueran por rayos infrarrojos. Eh, es un tema muy de películas, pero están ya trabajando eso en Australia. o sea, para tener más píxeles que el ojo humano. O sea, más Exactamente, bien. Ok, exactamente. Y pues que en la oscuridad pues puedan, me imagino que se verá como un interesante. videojuego o algo, pero Cambia digamos que es verde. algo que le sirve mucho a las personas que tienen una limitación física. Se me hace que de una, o sea, ¿por qué no? A ¿Por qué no no? ver, a ver con un ojo biónico, pues veamos con un ojo biónico, creo yo. Siguiente pregunta, muchachos. ¿Se debería reemplazar a los dirigentes con humanos o inteligencia artificial? Es, sí, sí, porque los dirigentes actualmente no hacen nada, nada por la población. Lo único que ellos tapan son sus intereses. Abuelo. No, para mí es que utilicen la inteligencia artificial como una herramienta que les permita hacer mejor su trabajo. Yo diría que sí, pero lo que hay que determinar es quién y cómo se construyó esa inteligencia artificial que nos va a gobernar. Porque si es una inteligencia artificial creada por los amigos de Maduro, va a tener muchos Pues está problemas la sesgada. inteligencia artificial para manejar una economía. Pero si No es porque una Maduro, inteligencia, papi, pura, chimbita, de una, sin asco. Maduro dice que la inteligencia está acá, el Internet está solamente en Estados Unidos. A Ah, ver. sí. Bueno, siguiente preguntita. ¿Qué preferirían ustedes? Una mascota de carne y hueso o una digital? Yo preferiría una mascota de carne y hueso. No hay como la compañía y el calorcito de una mascota de verdad, la verdad. Sí, de acuerdo. Una mascota real es una compañía y es un ser viviente también que realmente pues lo acompaña a uno y es muy incondicional de muchas formas y de cierta forma también tiene su propia conciencia. Yo estoy de acuerdo con ustedes dos, no le agregaría mucho más, pero para el abuelo, si es virtual, también sería incondicional contigo en todo lo que tú quieras virtualmente. Virtualmente, pero Pero es que no. es el campo en el que está. Tú no le Pero es puedes que pedir al perro estar virtualmente. uno se cansa y la paga, no, no creo, no. O sea, sí, Claro, ¿Qué dejaría realizar? Perdón. ¿Se dejarían realizar un procedimiento médico con una IA? sí, sí, aprobado por Chayanne. Eh, aprobado por Chayanne. Tan, claro, porque sería un gran avance mientras esté bajo la supervisión de un cirujano, pero sería un gran avance porque sería más preciso y se daría una recuperación más óptima a la cirugía. Bueno, eh, sí, también me dejaría realizar un procedimiento por una inteligencia artificial, siempre y cuando esté con la supervisión médica, los mismos motivos que dice Camille, la precisión que tiene
este tipo de sistemas es mucho más alta. No le temblaría la mano como si le puede llegar a temblar un doctor en una cirugía a corazón abierto. Entonces, Bueno, y si ustedes están en la cirugía, yo estoy de acuerdo, pero imagínense que usted está en la cirugía y se fue la luz. por eso digo que tiene que tener la supervisión de un médico. Tiene que estar un médico y tiene que ¿Y estar el qué equipo de pasa? cirugía ¿Y qué igual. pasa si ese cirujano, como ha practicado tantas cirugías, es con inteligencia artificial, ya no tiene la misma destreza para hacerlo manualmente? Porque ya No, nos legalmente no acostumbramos se tanto a puede. la IA. Estamos hablando que los hospitales no Deben tener una prevén planta secundaria, ¿no? Sí, ellos no pueden Sí, sufrir sí, sí. apagones. No, no, hospitales no. prevén un apagón. No, Entonces, no porque de cierta forma, eso sí lo digo con conocimiento de causa. Todos los médicos hoy en día ya casi no se hacen cirugías en personas para practicar, se hacen cirugías en robots y se utilizan incluso ya. Los médicos son los que entrenan las máquinas para hacer las cirugías. Entonces, para que una máquina pueda hacer la cirugía, de cierta forma el médico la entrena. Entonces, el médico que hace la cirugía no pierde como tal su habilidad de Sí, no, hacer no, las no, cirugías y totalmente de demás. acuerdo. Mi tema está inclinado Entonces, a que si en unos años, como ya nos hemos adaptado tanto al tema de que sea la IA la que realiza la cirugía, posiblemente el médico sepa y haya practicado en un inicio, pero es que puede que lleve ya 5 o 10 años sin realizar una cirugía no, manualmente. Es como el que monta bicicleta. más. Usted no va a olvidar cómo se monta bicicleta, pero Sí, pero probablemente pierde cuando vuelva y se práctica. monte no va a ser igual Sí. o sea, No, yo creería, así como abuelo así de pájaro, pues, como los pilotos. Los pilotos tienen que hacer sus cursos, tienen que estar siempre actualizados, así casi que la gran mayoría del vuelo sea en piloto automático, ellos igual tienen que seguir haciendo sus horas de vuelo, tienen que seguir haciendo sus cosas. Entonces el médico, en teoría, debería ser así, así la herramienta sea la que lleve haciendo las cirugías por X cantidad de tiempo. ok. Bueno, muchachos, la última preguntita. ¿Qué tipo de inteligencia artificial les gustaría que existiera? a mí me gustaría que existiera un tipo de inteligencia artificial que fuese el manejar las labores domésticas, que le facilitara a uno, como que le supla a uno eso, ya que uno no se preocupe por eso. Ok. Mm, a ver, pensando qué tipo de inteligencia artificial. mm, no sé, de pronto, uy, es difícil pensar en qué porque casi todo ya está, casi Hay todo ya muchas que, existe. si quieres, yo voy a contestarla Sí, mientras que le sí, echas ahí mientras yo un pienso. momento. Para mí me gustaría una inteligencia artificial que estuviese en un chip. Ese chip es incorporado al cerebro y lo que ayuda a la inteligencia artificial es a que uno comprenda los conceptos más rápido y ayude con el tema del almacenamiento del concepto. Es decir, que si yo quiero aprender una lengua nueva, no quiero un traductor, quiero aprender la lengua, me ayude y me facilite a aprender esa nueva lengua. Que si yo quiero aprender de historia, ya no me tome a mí 5 o 10 años en una universidad aprender de esa historia en un nivel, digamos, a nivel alto, sino que ese chip me ayude a generar todo ese tema. Que si de pronto mi cerebro se le olvida algo, ese chip es el que entra con la inteligencia artificial a ayudarme a encontrar esas respuestas. Mm, Ahí, ok, interesante. Vemos que ahí se me ocurre que tal vez algún dispositivo que Ujú. utilice inteligencia artificial para que ayude a todas las personas mayores a sus actividades del día a día. Por ejemplo, que le permita generar autonomía en que si tiene que ir al banco, que tiene que ir a hacer mercado, que tiene que ir a hacer N mil cosas. Algo por ahí podría ser interesante. Ok, ok, cool. Bueno, eso Ust- es todo por hoy para el tema de las sillas. Muchas gracias por habernos visto en estos Última, 2 última episodios. pregunta, vea. Cuente. ¿Ustedes creen que esto es inteligencia artificial? Si sale el corazoncito. ¿Esto es inteligencia artificial o no? No, eso es amor que nos tienes tú y, y el Eso Y es amor por este, el podcast. a ver, Eso es una cosa del demonio. pero esos fondos creen que son inteligencia artificial o no. yo creo que eso ya está predeterminado. Ya está, sí, ya es un tema de programación. Ok, Ya ahí es está. parte de un software. Ahí les dejo la duda. No, pero 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 conteste porque nos deja ahí con la duda. Imagínense qué irán. No, eso no es inteligencia artificial, eso es procesamiento de imágenes. Entonces no ok. estamos tan perdidos. Bien, bien, bien. Muchas gracias, abuelito, por estar con nosotros y No, transmitirnos tu gracias por la concepto, invitación. tu inteligencia, toda tu sapiencia
y nunca olvidar que somos Gracias, Homo gracias. sapiens sapiens. Chatico, gracias por todo y nos vemos en otro capítulo, ¿listo? Bueno, muchas gracias a todos, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, muchas gracias a nuestro invitado, muchas gracias como Gracias, siempre, gracias. Jerry. Bueno, Nos vemos a la próxima, gracias. chao.